Y el Señor Jesucristo aquí en Mateo capítulo 16, en el versículo 21, Él dice que era necesario sufrir o padecer mucho. Padecer mucho. No era poco el padecimiento de Cristo por nosotros. Este padecimiento venía de un origen triple, nos dice el Señor Jesús. Ese origen triple era de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Estas tres clases de líderes formaban lo que se llamaba el concilio o el Sanedrín. Era un grupo de 72 hombres, que era la suprema corte de justicia de Israel en asuntos del pueblo. El Sanedrín tenía el poder de dictar sentencia, a pesar de que el gobierno romano, que era el imperio gobernante, mantenía el derecho de ejecutar la sentencia. Entonces sentenciaba a alguien a la muerte, pero dependían de los romanos para llevarlo a cabo. Así que el origen del padecimiento de Jesús era el Sanedrín, pero Jesús los identifica como tres clases de personas dentro del Sanedrín para remarcar lo torcido que era el padecimiento que Jesús sufriría. Estas tres clases de personas debían ser diferentes. Uno espera algo diferente del liderazgo religioso, de personas que están en comunión o en relación con Dios, o están representando a Dios ante los hombres. Ellos debían haber actuado con rectitud y con honradez, pero no lo hicieron. En primer lugar estaban los ancianos. Los ancianos eran los príncipes de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Eran cabezas de familias y representaban a cada una de las tribus. No todos los ancianos del pueblo formaban parte del Sanedrín, debían ser elegidos para ese cargo. Pero algunos de los que eran líderes en el Sanedrín eran ancianos de estas tribus. Y debían ser hombres con experiencia. Eso es lo que la palabra anciano nos transmite. Una persona con experiencia, con sabiduría. Debían ser honrados, pero eran mucho menos que honrados. Jesús experimentó padecimiento por parte de los ancianos, pero también por parte de los principales sacerdotes. Estos principales sacerdotes eran las cabezas de esas 24 clases de sacerdotes que llevaban a cabo el servicio en el templo. Los sacerdotes estaban divididos en 24 clases o familias. Cada uno tenía un momento en la cual, o cada familia tenía un momento en la cual venía al templo para ofrecer los sacrificios, ofrecer el incienso y cumplir con las funciones sacerdotales. Y posiblemente otros de estos sacerdotes estaban al servicio del mismo sumo sacerdote y ahora formaban parte de este Sanedrín. Estas personas acercaban a las personas a Dios, eran intermediarias, intercedían por ellas a Dios. Se aseguraban que se cumpla bien el servicio del templo, los sacrificios y las fiestas solemnes y la alabanza en el templo. Debían ser diferentes. Sin embargo, Jesús experimentó padecimiento por parte de estos principales sacerdotes. ¿Se acuerdan esa parábola que Jesús habló acerca del buen samaritano? Había un levita y había un sacerdote que pasaron por alto y no ayudaron a aquel herido que estaba. Y debían haberlo hecho, ellos sabían mejor. Estos también sabían mejor. Pero Jesús iba a experimentar padecimiento por parte de ellos. El tercer grupo de líderes religiosos del Sanedrín, por la cual Jesús experimentaría padecimientos, eran los escribas. Los escribas eran hombres de conocimiento, que eran escogidos para el Sanedrín, que no eran sacerdotes ni ancianos. Algunos de estos escribas eran copistas del Antiguo Testamento. Ellos copiaban a mano la ley o el Antiguo Testamento entonces reproducían, no había fotocopias, no había imprenta, entonces reproducían a mano
los documentos de la Biblia o el Antiguo Testamento para ser leídos en las sinagogas. Ellos conocían bien el Antiguo Testamento. Ellos conocían bien la Biblia y la ley de Dios. Debían ser personas de rectitud y honradez, porque ellos conocían bien lo que Dios esperaba del hombre, pero no lo hicieron. Repasemos un poco algunas de las cosas que Jesús padeció de esta gente. Cuando Jesús limpió el templo, demandaron que se les diga con qué autoridad hacía esto y confrontaron a Cristo públicamente. Luego también entraron en complot para matar a Jesús. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero también pagaron a Judas 30 piezas de plata para que entregaran a Cristo. Sobornaron o pagaron a Judas eso. También mandaron gente con espadas y palos para arrestar a Jesús mientras él estaba tranquilo ahí en el huerto de Getsemaní. Este mismo concilio, estas mismas personas también estaban ya reunidas esperando que estos soldados traigan a Jesús para juzgarlo. Pero era contra la ley juzgar a un hombre durante las horas de la noche, pero lo hicieron igual. Ellos también buscaron testigos falsos para juzgar a Jesús. Buscar testigos que falsamente o dieran falso testimonio en contra de Jesús. Jesús también fue abofeteado en su juicio por orden de estas personas. Ellos determinaron condenar a muerte a Jesús. Eso lo dice en Mateo 27:1. Este mismo grupo de personas también escupieron a Jesús en el rostro, le vendaron los ojos y le dieron de puñetazos y demandaron que dijese quién le había golpeado. Persuadieron también a la multitud para que pidiesen a Barrabás. Y cuando Jesucristo estaba allí en la cruz, se burlaban de él. Diciendo esto, dice de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y se burlaban de él. Todo esto Cristo padeció de estas personas. Aún después de la muerte y resurrección de Jesús, estos hombres entraron en consejo para sobornar a los soldados para que ellos mientan diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo de la tumba de Jesús. No se dieron por vencidos. Seguían haciendo o trayendo padecimientos. Jesús fue rechazado por estas personas. Los líderes religiosos del pueblo. Es más, en Marcos Jesús usa la frase: era necesario ser desechado por los ancianos. No solamente hicieron que sufra padecimientos, sino que lo rechazaron completamente. Jesús refirió una parábola describiendo este rechazo por parte de los líderes religiosos de su pueblo, en Lucas capítulo 20. Me gustaría leer esa parábola juntos. En Lucas capítulo 20 tenemos esta parábola que Jesús dio llegando al final de su ministerio, en esa última semana, ahí mientras estaba en Jerusalén, siendo confrontado por el Sanedrín y por estos principales sacerdotes, escribas y ancianos. Y en Lucas capítulo 20, versículo 9, dice esto: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Y escuchen la parábola. Dice: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías.
Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tengan respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues? ¿Les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Esa es la parábola. El Señor Jesús estaba ilustrando la situación de Israel con esta parábola. Dios tenía su viña, que es el mundo, y había colocado para que, como líderes, como ministros, para alcanzar al mundo, al pueblo judío, y a estos líderes religiosos. Y por años y años, los judíos, el pueblo de Israel había rechazado a los profetas que Dios le mandaba. Lo rechazaron a los profetas, mataron a los profetas, hasta que Dios mandó a su Hijo Jesús. Y ahí lo mataron también, lo echaron fuera y lo mataron. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a dar esta viña, va a destruir a estos labradores malvados y va a dar su viña a otras personas que puedan ser fieles para eso. Está describiendo que Él va a tomar a Israel, lo va a colocar en un estante, lo va a rechazar, lo va a desechar temporariamente y va a dar el ministerio de alcanzar el mundo a la iglesia. Para que ellos sí den el fruto debido de su trabajo. Y entonces los líderes comprendieron un poco de esto. Y dice en el versículo 16, a la mitad, dice, cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Ellos entendieron que Jesús estaba hablando de ellos, que Dios los iba a destruir. Pero Él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Esto no es nada nuevo, Jesús les dice. Está en la ley, está en el Antiguo Testamento. ¿Qué pues es lo que está escrito? Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Así que Jesús refirió esta parábola, y en esta parábola Jesús nuevamente hace una referencia que Dios desecharía temporalmente al pueblo judío, que no estaba cumpliendo su tarea de alcanzar al mundo, y iba a dar esa responsabilidad a otros que la cumplieran, a la iglesia. Y la piedra que estos edificadores rechazaron, o sea, el Señor Jesús que ellos rechazaron, vino a ser cabeza del ángulo de la iglesia, ese nuevo organismo que Jesús edificaría. Y aquí, amigo, hay una advertencia. Cada persona que desecha a Jesús no queda impune. Dice, todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Una vez que el Señor Jesucristo es colocado como esa piedra del ángulo, Dios ha demostrado que Jesús es el Hijo de Dios. No quedará impune a alguien que rechace al Salvador.